La trágica noche del deceso de mi tía, las cosas habían sido muy extrañas. Cuando en casa mi madre, mi primo y mi tía habían escuchado múltiples golpes en las ventanas, esto parecería haber hecho que mi tía hubiera salido huyendo sin dejar de repetir que las cosas de la iglesia eran las causantes. Mi madre le gritaba a mi tía que no saliera, pero cuando ella simplemente huyó sin escuchar razones, mi madre y mi primo no pudieron ir tras de ella, pues una sombra atravesó las ventanas en el primer piso. Una oscuridad amorfa que pareció cubrir como un velo de tela color negro los cristales, para luego desvanecerse como si de un pequeñísimo eclipse se hubiera tratado. Mientras tanto, en la colonia de mi tía, según lo que contó doña Rosa a mi padre, aquella noche empezaron a escuchar gritos en la casa de mi tía, y sabiendo de antemano que ella se encontraba con nosotros, pensaron que tal vez algunos vagos se habían colado a la casa, aprovechando el haberla encontrado deshabitada. La vecina amablemente había llamado a la policía, y mientras llegaban los oficiales, a través de su ventana observaba con detenimiento la casa de la tía Lupe, en caso de que alguien saliera. Vio llegar a los policías, y ellos, afortunadamente, alcanzaron a escuchar todavía algunos gritos. Aquello los hizo apresurarse a tocar la puerta, y al no escuchar una respuesta propiamente, decidieron forzar la entrada para ingresar. Y sí, tuvieron que forzarla. Pero aún después de haber logrado botar la cerradura, no les fue fácil entrar. Alguna cosa parecía estar atorando la puerta del otro lado. Bueno, más que una cosa, parecía ser una persona. Una persona que estaba hablando y en ocasiones gritaba, pero nadie podía entender lo que decía. Doña Rosa entonces se acercó para advertirles que había más gente en la casa, y es que mientras ella vigilaba desde su ventana, juraba haber visto a una anciana asomarse a través de la ventana en la sala de la casa de mi tía, para después cerrar la cortina y perderse nuevamente en la oscuridad. Los policías finalmente lograron entrar y encontraron a mi tía Lupe, muerta. Aquella anciana que vio doña Rosa simplemente fue calificada como una malinterpretación de la figura de mi tía a la distancia, ya que adentro no había nadie más. Pero la vecina estaba segura de que aquello que vio no era mi tía. Además, hay algo perturbador. En el acta quedó asentado que mi tía fue encontrada muerta en su propia habitación, con la puerta cerrada por dentro. Pero si ese fue el caso, ¿quién o qué estaba deteniendo la puerta principal, impidiendo que entraran los policías? Hace días una mujer le llamó a mi hermana diciendo que tenía sus cosas, y Lupe solamente dijo que eran las cosas de la iglesia. ¿Usted sabe algo de eso? Le preguntó mi papá a doña Rosa, no queriendo revelar que aquello había sido expresado por una posible aparición y que esas palabras habían hecho que mi tía saliera corriendo de la casa. No. Las únicas cosas que tenía Lupe de la iglesia eran las de las donaciones, le dijo la vecina a mi papá. Al parecer, en la iglesia de su comunidad, siendo una colonia de recursos moderados, no era extraño que llegaran donaciones de ropa de segunda mano. Mi tía en múltiples ocasiones había sido beneficiaria de esas donaciones, siendo asistente asidua en su iglesia local. Pero doña Rosa también le dijo a mi padre algo que para ella era un dato casual, pero para nosotros tenía más importancia de lo esperado. Según las palabras de aquella vecina,
Esas donaciones provenían en su mayoría de templos de colonias más acomodadas, donde se solicitaba a los asistentes regalar aquello que ya no les sirviera. Sin embargo, en otras tantas, aquellas donaciones provenían de armarios completos que eran entregados a la iglesia cuando alguna persona fallecía y sus familiares, en lugar de tirar las cosas, preferían regalarlas a la comunidad. O en el caso de que la persona muriera sin poder encontrar a sus parientes, sus cosas eran igualmente entregadas a la iglesia para que dispusieran de ellas como mejor les pareciera. Mi padre agradeció aquella información y se retiró con nosotros. Eso no lo compartió con la familia sino hasta días después, una vez que habían pasado todos los rituales funerarios de mi querida tía Lupe. Y es que aquello presentaba una complicación extraordinaria. Por supuesto, para este momento nos era más que claro que lo que fuera que estuviera pasando con mi familia tenía que ver con algo paranormal. Y, aunque nadie lo decía, todos lo habíamos aceptado. Saben, quizá algunas cosas que hubiera recibido mi tía le habían llegado a ella con el apego de un espíritu, en el mejor de los casos. Y en el peor de ellos podríamos haber estado hablando de un demonio, tal vez. Después de todo, uno no puede estar seguro de las prácticas y hábitos de alguien ya fallecido. Y ninguna persona en ninguna colonia está exenta de hacer cosas así. Ni pobres ni ricos. Por ejemplo, en nuestro vecindario, aunque no es común, se han llegado a encontrar algunas gallinas degolladas en el parque o algún gato colgado. Nunca se ha sabido quién es el responsable y seguramente nunca se sabrá, pero estoy convencido de que las personas que realizan esas despreciables acciones dejan su energía impregnada en todo lo que les pertenece. Pero, después de decirles esto, con mi tía ocurría algo particular. Mi tía Lupe era una magnífica costurera y mucha ropa la reciclaba, recomponía y reutilizaba en nuevas prendas de vestir, pero también en muchos otros usos. Hasta el día de hoy tengo playeras que mi tía hizo muy especiales, agregándoles una bolsa al pecho recortada de viejos vestidos con estampados interesantes. Mi hermano conserva aún un gorro que mi tía forró con la tela aterciopelada de una vieja silla. Y en general, aquellas telas que utilizaba mi tía están repartidas no solo en ropa, sino en múltiples objetos con todos los miembros de la familia. La teoría de que algo estuviera apegado a esas ropas tenía todo el sentido del mundo, aunque en realidad para otra persona no lo tuviera. Pero, recapitulando, cuando mi tía llegó a su casa aquella noche trágica, tenía mucha lógica que hubiera estado embolsando un montón de ropa, según creemos, con el objetivo de sacarla de su casa. Aunque para este punto ya nos habíamos convencido de que esto era lo que aquejaba a mi tía, realmente no sabíamos cómo funcionaban las reglas en los asuntos paranormales. Así que esperábamos que con la muerte de mi tía las cosas se calmaran. Después de todo, la noche que mi padre tuvo el encuentro con aquella anciana, antes de emprender el regreso a nuestra casa, mi tía le había regalado una funda para su computadora, que ella misma había confeccionado. Recordamos perfecto que estaba hecha de tela de tapicería, así que quizá el material provino de algunas sillas o un sillón que probablemente pertenecían a alguien. Tal vez a aquella mujer, aquella anciana. Y desafortunadamente, mi tía había recibido ese material sin saber. Aquella funda se había perdido con el tiempo y nadie supo nunca dónde quedó.
Con los días y poco a poco vaciamos la casa de mi difunta tía y nos deshicimos de todo en su closet y cualquier cosa hecha con tela que anduviera por ahí. Y las cosas en verdad se calmaron después de eso. Durante aquellos días puedo jurarles que por las noches escuchábamos el golpetear de nuestras ventanas en casa, pero una vez que tiramos todo aquello, la actividad paranormal se detuvo y nuestra vida volvió a la normalidad por 3 años. Para diciembre de 2014, aquellos horribles incidentes que habían aquejado a mi familia años atrás habían quedado básicamente en el olvido. Ese año nos preparábamos para celebrar una Navidad íntima. Debido a compromisos laborales y situaciones comunes en la vida de todos, aquellas fiestas las pasaríamos nosotros solos en casa. Pero aquello no nos desagradaba. Siempre pasábamos Navidades con familiares y seguramente esta vez los extrañaríamos, pero era una magnífica oportunidad para tener un momento juntos, los 4. La pierna al horno, la ensalada, la pasta, las risas y los buenos momentos de esa noche los recuerdo hasta el día de hoy como uno de los momentos más felices en mi vida. Pero lo que vino después tampoco lo puedo olvidar. Mis padres se fueron a dormir cerca de las 2 de la mañana, pero mi hermano y yo nos quedamos platicando y viendo videos musicales hasta cerca de las 3:30, cuando decidimos subir a dormir. Cerré los ojos y estaba a punto de perderme en el sueño cuando algo perturbó mi tranquilidad. Era un sonido extraño. De primer momento no pude reconocerlo, pero después me di cuenta. Era el sonido de alguien arrastrando los pies. Entre la confusión de mi somnolencia y la hora, no me moví demasiado. Después de todo, seguramente era mi papá o mi hermano saliendo del baño. Pero pronto me di cuenta que no era así. A mi mente vino la imagen de aquella mujer volando que había visto mi primo, y eso aceleró mi corazón instantáneamente, haciéndome dar un salto para asomarme por la ventana. La puerta de mi cuarto entonces se abrió de golpe y una figura oscura entró casi corriendo. Aquella forma, poco a poco, comenzó a aclararse. Era mi hermano, que con la mano en su boca me indicaba que no hiciera ruido y me llamó con él a la ventana, desde donde pudimos ver el patio debajo de nosotros. Calmado y totalmente extraño, andaba un anciano caminando ahí. No era una persona que luciera horrible, ni sucia, ni mucho menos. Al contrario, lo que nos causó más intriga fue que aquel viejito lucía más como un afable abuelito que como un espíritu fantasmal. Pensando que de alguna forma se trataba de una persona real, mi hermano y yo bajamos armados con un bate de béisbol y un palo de escoba por protección, aunque esperábamos que aquel hombre fuera simplemente un anciano desorientado por alguna enfermedad mental común en su edad. Abrimos la puerta y salimos corriendo, esperando, en primera, ahuyentar a aquel hombre, aunque después hubiera la posibilidad de descubrir que era una persona amable. Pero lo único que encontramos fue el silencio y la soledad de la noche. No había nadie en nuestro jardín frontal, y aunque dimos vueltas alrededor de nuestra casa y nos asomamos a los patios vecinos, no pudimos ver nuevamente a aquella persona. Lo único que nos acompañaba esa noche era el viento frío que se colaba en nuestra casa. Mi hermano y yo regresamos adentro. Él soltó su palo de escoba y ambos subimos la escalera para regresar a nuestros cuartos.
Y fue en ese momento, mientras yo daba pasos en aquellos escalones, con mi hermano delante, que en mi visión, a la izquierda, en la sala pude ver apenas de reojo a aquel anciano sentado en un sillón. Di un pequeño grito y casi tropiezo en la escalera, pero apenas giré mi cabeza por completo, aquella figura había desaparecido. Bajé la escalera corriendo con mi hermano detrás de mí, preguntándome qué ocurría. Encendí las luces confundido, pero aquel viejito no estaba ahí. Al menos no en una forma corpórea, porque la realidad es que aquello había entrado a nuestro hogar. Un horrible gruñido retumbó en toda la planta alta, y después los gritos de mi madre nos hicieron subir corriendo para encontrar a mis padres aterrados en su cuarto. Aquel gruñido los había despertado por igual, solamente para que al abrir los ojos encontraran sobre ellos en el techo la visión de una sombra oscura. Una sombra un tanto amorfa, pero con brazos y cabeza humana, que parecía escurrir sobre sus camas. Mi madre no pudo hacer más que gritar, y mi padre, asustado pero con enojo, se levantó haciendo frente a aquella cosa que se desvaneció apenas mi hermano y yo entramos a su cuarto. Cerramos la puerta y el resto de esa noche la pasamos ahí, juntos, aterrados, ansiosos. Afuera los sonidos de cosas arrastrándose no paraban, y detrás de las cortinas algo parecía tocar la ventana, pero nadie quiso asomarse. Nada tenía sentido. Y claro, creo que nada paranormal nunca tiene sentido, pero al día siguiente se tomarían acciones definitivas para acabar con esto. Acciones radicales.